Saludamos en el nombre del Señor e iniciamos el culto del día domingo 12 de diciembre desde Maipú, Santiago, Chile, próximos a iniciar el viaje ya de regreso a Sao Paulo. Vamos a leer la palabra del Señor para este día, que dice así: Génesis 33, 3 al 4. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, tenemos ante nosotros tu palabra, la cual nos está invitando a actitudes de beneficio, actitudes positivas de reconciliación, de encuentro, de hermandad y de fraternidad. Cuando estamos próximos a finalizar un año, estos son los mensajes que tú nos entregas a través de tu palabra: la reconciliación, la fraternidad, la hermandad, el amor entre todos nosotros, buscando la solidaridad. Señor, que tu Espíritu Santo llueva sobre nuestros pueblos y derrame abundante bendición. Amén. Bueno, vivimos en una sociedad bastante confrontada, en una sociedad donde constantemente hay descalificación, hay agresión verbal y en muchos casos agresiones físicas. Vivimos en una sociedad donde no se escuchan los argumentos del otro, sino que solo se quiere hacer prevalecer el argumento propio. Se considera que el argumento propio es el único válido y no el del hermano que está enfrente. La historia bíblica que tenemos nos muestra dos posiciones que aparentemente eran irreconciliables. Dos posiciones que se enfrentaban a una verdadera guerra fratricida entre hermanos. Esaú y Jacob son hermanos, pero por diversas circunstancias que no vamos a alargarnos porque usted conoce más la historia bíblica, llegaron a un punto de desencuentro, un punto de contradicción, un punto de amenaza, un punto, ¿no es cierto?, en el cual Jacob huía de su hermano porque su hermano lo había amenazado de muerte. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un contexto bíblico también en el cual encontramos posiciones que no se reconcilian tan fácilmente. Pero todo tiene solución. Y ese es el mensaje que tenemos que dar desde el Evangelio. Desde nuestra posición como cristianos evangélicos, tenemos que decir que ante las confrontaciones, que ante los conflictos, que ante, ¿no es cierto?, esta sociedad de tanta violencia, de desencuentro, descalificación, nosotros tenemos una solución que se llama Evangelio. Y el Evangelio va en busca del diálogo, de la fraternidad, de los puntos de encuentro. Siempre, en todo conflicto, hay puntos de encuentro. Nunca es que una parte tiene toda la razón y la otra está totalmente equivocada. No pueden las sociedades dividirse entre amigos y enemigos, porque esas sociedades están condenadas al fracaso. Esas sociedades que se dividen entre amigos y enemigos, entonces van a la destrucción. Son sociedades entonces en las cuales la hermandad, la fraternidad y la solidaridad se pierden. Cuando las sociedades viven en confrontos, cuando las sociedades no resuelven sus conflictos a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la mesa de diálogo y de conversación, entonces esas sociedades no avanzan, esas sociedades retroceden y van hasta épocas pretéritas, hasta lugares que llamaríamos primitivos, es decir, llamaríamos, ¿no es cierto?, arcaicos. Cuando queremos que nuestras sociedades donde nosotros vivimos, nuestras comunidades donde nosotros vivimos y somos parte, puedan progresar, puedan ascender, puedan llegar, ¿no es cierto?, a acuerdos, a llegar a puntos de encuentro,
entonces esas sociedades van a ser capaces de crecer y desarrollarse. Aquí tenemos nosotros un ejemplo bíblico que nos entrega por lo menos 3 elementos de gran importancia, que creemos desde un punto de vista evangélico, cristiano evangélico, le hacen falta a nuestra sociedad actual. El primero es el encuentro. Debe propiciarse el encuentro. Aquí se propició el encuentro. El encuentro parecía que iba a ser una confrontación. Venía un grupo, ¿no es cierto?, comandado por Esaú, en lo cual traía 400 guerreros. Y acá venía Jacob, y esto, en vez de encuentro, hubiera sido confrontación. Pero hubo encuentro. Entonces, la primera enseñanza bíblica es que ante conflicto, ante dificultades, ante situaciones confrontacionales, nuestra tarea como cristianos evangélicos no es formar parte de un bando u otro o decir estos son amigos y estos son enemigos. Nuestra tarea es buscar puntos de encuentro. Y puntos de encuentro siempre hay. Si usted me dice que no los hay, entonces usted está negando la verdad, está negándose a razonar civilizadamente, está negándose a que se busquen soluciones. Si usted quiere seguir eternamente con el conflicto seguirá. Pero si usted tiene la voluntad, va a haber un punto de encuentro. El primer mensaje entonces que recibimos de la palabra de Dios es que hubo un encuentro. Y cuando se produce el encuentro, no quiere decir que las personas renuncien a sus puntos de vista. Esaú siguió siendo Esaú, Jacob siguió siendo Jacob. El proyecto de Esaú se siguió desarrollando y el proyecto de Jacob también se siguió desarrollando. Pero hubo un punto de encuentro. No se confrontaron, no se autoeliminaron. No era necesario que un proyecto elimine al otro. Ambos podían continuar. Es decir, punto de encuentro siempre hay, siempre habrá. Y nosotros como creyentes somos los indicados para procurar y propiciar esas mesas de diálogo donde se produzca el encuentro. En segundo lugar, para no aburrirlos, tiene que producirse el diálogo. No puede haber un encuentro y chao, porque después se va a volver a reproducir, ¿no es cierto?, la odiosidad, la descalificación. El diálogo aquí quizás no fue verbal, fue simbólico. El diálogo fue las 7 veces que Jacob se arrodilla delante de su hermano, se humilla, ¿no es cierto? Esto quiere decir que para que se produzca el diálogo en un encuentro, tiene que haber capacidad de renunciar a algunas cosas. Tú no puedes tener la verdad absoluta. El otro lado tampoco la tiene. Entonces tú tienes que renunciar a algunos de tus aspectos para poder propiciar este diálogo. ¿Qué hace Jacob? Es humillarse delante de su hermano. Y el hermano, al ver esta muestra de humildad, le abrazó. Ese diálogo no es un diálogo verbal, pero es un diálogo simbólico. Entonces, en segundo lugar, el mensaje que nos llega de la palabra del Señor es la necesidad de diálogo. La gente tiene que dialogar. Lo que hoy día vemos no es diálogo. Lo que vemos hoy día son confrontaciones o son monólogos. Un monólogo es cuando yo solamente hablo y no escucho al otro. Cuando tenemos un conflicto, llámese este conflicto familiar, llámese este conflicto, ¿no es cierto?, de pareja, o llámese este conflicto social, ¿no es cierto?, en la sociedad o en la iglesia también hay conflicto. Las partes deben escucharse. Dialogar es escuchar. Cuando tú solamente hablas, entonces hay un monólogo. Cuando tú hablas y escuchas lo que el otro tiene que decir, es diálogo. Según la enseñanza bíblica, la necesidad del diálogo. Dialogar no significa que la persona renuncia y termina como vencida.